Ok, Hare Krishna. Saludos a todos, espero que todos se encuentren bien. Hoy estamos en fecha 25 de mayo 2021 y hace bastante tiempo que no nos conectábamos, no hacíamos una sesión para hablar o leer algo acerca del Señor. Hace bastante tiempo que detuvimos la lectura del Srimad Bhagavatam aquí a través de este espacio llamado Krishna en tu casa. Pero hoy, que es el día en el que se conmemora la divina y trascendental aparición de Nrisimhadeva, hemos decidido conectarnos nuevamente, al menos hoy, y ya que es un día especial. Vamos a escuchar un audio de una lectura, una clase dada por Srila Prabhupada en 1969, en una ocasión como hoy, en una fecha como hoy, en la cual también se conmemoraba el Día del Señor Nrisimhadeva. Vamos a escucharlo e intentar irlo traduciendo simultáneamente y vamos a ver qué dice Prabhupada allí. Hoy, entre tantas características que podemos encontrar en el sistema del servicio devocional, tantas cualidades que distinguen al Bhakti Yoga, que así viéndolo en un vistazo desde lejos, así de primas a primeras, podría parecer que el Bhakti Yoga es una religión más, y muchas personas tienen esa impresión, que el Bhakti Yoga es una religión entre muchas otras religiones más. Sin embargo, vemos que en un sentido sí, está todo el aspecto, en un sentido es una religión, porque consiste en vincular nuevamente nuestro corazón con Dios. En ese sentido es una religión indudablemente. Y al mismo tiempo contiene dentro de sí, dentro de la práctica y la filosofía del Bhakti, hay ciertos elementos que sobrepasan el concepto de religión. Y con mucha frecuencia hemos hablado, porque Prabhupada así lo presentaba, y nuestros maestros predecesores, antes incluso que Prabhupada, lo presentaron como una ciencia. La ciencia trascendental, la ciencia del servicio a Dios, ¿no? Así que, dicho eso, podemos mencionar que en esa ciencia trascendental hay una teología, indudablemente hay una teología porque consiste en vincularse con Dios. Tiene que haber información de Dios y descripciones acerca de Dios. Y en esas descripciones acerca de Dios podemos encontrar una descripción o una característica de Dios que es compartida con el concepto de Dios común, podemos decirlo así. Y hay un concepto de Dios que es muy fácil de comprender, para decirlo de alguna manera. Un concepto de Dios que está muy arraigado en todas las personas creyentes de Dios. Y ese es el concepto de que Dios nos protege, ¿no? De que Dios es el creador, por un lado, pero al mismo tiempo es muy natural. Es muy natural concebir a Dios como el protector supremo. Y todas aquellas personas que en diferentes religiones, en diferentes culturas han concebido a Dios, es indudable que estará ese concepto de que Dios me protege en cualquier religión, en cualquier cultura, ¿no? Partiendo del hecho de que una cultura cree en Dios. Similarmente, el Bhakti nos presenta ese rol, ese papel que Dios juega como el protector de sus devotos. Y claro, el Bhakti también nos regala nos hace profundizar más en las descripciones de Dios y en toda esa teología y nos informa
que Dios no solamente es el protector y el creador, sino también se nos revelan otras cualidades y características de Dios, ¿no? Como, por ejemplo, una característica muy resaltante y muy propia, podemos decir, del Bhakti, o que el Bhakti la presenta de manera muy natural, a diferencia de otros lugares en donde podemos encontrar información de Dios. El Bhakti dice: Dios aparte es el creador y el protector supremo, también Dios es el disfrutador supremo. Un concepto posiblemente nuevo, o sin duda nuevo para los conceptos tradicionales de Dios, que Dios es el disfrutador supremo y que Dios se encarga ilimitadamente de disfrutar en el mundo espiritual. Bueno, esa idea está bien, pero aparte de eso, el Bhakti nos dice que una de sus principales fuentes de placer de Dios es el acto de darle placer a sus devotos, ¿no? Esta teología nos presenta un intercambio entre Dios y las almas que viven con Dios, siendo ambos almas, Dios el alma suprema y las demás las almas diminutas. El intercambio de Dios con sus devotos eternos es que Dios todo el tiempo está buscando una oportunidad para darle placer a sus devotos, y simultáneamente los devotos todo el tiempo, su vida y su alma es satisfacer a Dios, ¿no? Y básicamente eso es el Bhakti, ¿no? Un intercambio amoroso, recíproco, no solamente de parte de las almas o de los seres humanos a Dios, mientras que Dios no presta atención a las almas. No es esa la propuesta del Bhakti, sino hay un intercambio recíproco, que Dios todo el tiempo está buscando la oportunidad para darle placer a sus devotos y los devotos igual. Y para poder entrar en ese grupo de almas a quienes Dios todo el tiempo está buscando darles placer, en realidad a todas las almas Dios está tratando de darles placer. El detalle es que hay dos tipos de almas, o podemos diferenciar, podemos hacer dos categorías generales. Son las almas liberadas, las que viven eternamente con lucidez y viven eternamente en el mundo espiritual, y las almas condicionadas, que son las que estamos en el mundo material, rodeados de tantas cosas que nos hacen creer que Dios está lejos. Y las almas condicionadas viven en un engaño considerando que Dios está muy distante, que está muy lejos, cuando en realidad está en el corazón, ¿no? Mientras que el alma liberada es completamente consciente todo el tiempo de la presencia y la protección de Dios. Y el Bhakti nos dice como básicamente el Bhakti es pasar de la condición del estado condicionado, del estado olvidadizo de Dios, y pasarnos al estado liberado, en donde puedo percibir la presencia de Dios y me puedo percibir en presencia de Dios todo el tiempo. Y en realidad en eso consiste el Bhakti. Y para que ocurra esa transición, esa promoción del estado condicionado al estado liberado, Krishna, el Señor Supremo, ayuda de tantas maneras a aquellos que están intentándolo. Y una de las formas en las que Krishna ayuda a aquellas personas interesadas en recobrar su relación vívida y original con Dios, una de las maneras, de los métodos que Krishna usa es enviar, o ya sea venir él mismo del mundo espiritual y hacerse presente en el mundo material, manifestarse, porque en realidad todo el tiempo está en el mundo material, pero no siempre todo el tiempo está en nuestra visión. No todo el tiempo lo podemos ver como almas condicionadas que somos. Y uno de esos elementos y herramientas que Krishna utiliza es mostrarse a sí mismo. Y otra de las herramientas es enviar a grandes almas que todo el tiempo están liberadas, pero las posiciona dentro del mundo material para incentivar a las almas condicionadas a través del ejemplo de estas grandes almas. El caso más representativo para quizás el mundo entero es el Señor Jesucristo, que es enviado para llamar la atención, en el sentido de
cautivar a todos aquellos que entran en contacto con Él, dejar un mensaje, que las personas sigan sus pasos y recobrar su relación con Dios, ¿no? Y esos dos elementos, ya sea Dios viniendo personalmente o enviando a sus devotos, esos dos elementos están presentes en el día que conmemoramos hoy, ¿no? El día de Nrisimha Deva conmemoramos y recordamos el incidente en el cual Krishna se hace presente en la forma de Nrisimha Deva. Recibe ese nombre hay toda una historia detrás que hoy no la vamos a contar. Afortunadamente, para hacer un paréntesis aquí, no vamos a relatar la historia hoy, porque afortunadamente en el momento histórico en el que estamos, hay tanta facilidad para entrar a la red, al internet, y ahora mismo hay algunos otros Vaishnavas hablando del mismo tema y seguramente alguno de ellos va a relatar el incidente. Por esa razón nosotros no lo haremos. ¿Por qué razón Krishna aparece el Señor Supremo aparece mitad hombre, mitad ser humano? Hay una razón detrás. El hecho es que lo hace, se manifiesta ante la visión de todos aquellos que no lo percibían comúnmente. Se manifiesta ante la visión de Prahlada, su querido devoto, que sí lo percibía constantemente, pero se hace visible ante todos. Y en esa misma escena, mientras Dios se hace visible, también está presente uno de sus devotos, uno de esos grandes devotos que aparece en el planeta para dar guía y dar el ejemplo. Y este gran devoto es Prahlada. Que Prahlada, algunos de ustedes sabrán, Prahlada era un niño en ese momento, un niño de unos cuantos 5 años aproximadamente, cuyo corazón no solamente creía en Dios, sino tenía una madurez en su devoción. No era una cosa simplemente sentimental, sino era una persona con una devoción muy profunda y muy madura. Y de acuerdo a diferentes razones en la historia, en el incidente en particular, Krishna aparece ante Prahlad para protegerlo, para darle protección. Y esa manera en la que él aparece para darle protección es curiosa porque él decide, si podemos decirlo de esta manera, decide entrar a la escena con un disfraz. Esto es alegórico nada más, es simbólico, no es que Krishna tenía un disfraz, pero para decirlo de alguna manera, Krishna aparece con un disfraz ese disfraz es mitad león, mitad hombre. Como digo, por algunas razones, conociendo la historia, tiene más sentido el por qué Krishna hace eso. Lo cierto es que lo hacen. Y eso a forma de introducción, antes de que escuchemos a Prabhupada hablar de esto. Él está hablando con sus discípulos en Boston en 1969. Y como último detalle, como parte de la introducción, pudiera mencionar que yo iniciaba diciendo como el Bhakti tiene ciertas características que lo distinguen de otras teologías, y entre esas características el Bhakti se presenta a sí mismo como un sistema monoteísta, porque se comprende que hay un único Dios del cual todo emana. Ese único Dios que se manifiesta en diferentes culturas y recibe diferentes nombres, es un único Dios. Pero el Bhakti describe a Dios y el sistema del Bhakti se describe a sí mismo como monoteísta, pero al mismo tiempo polifórmico. O sea que hay un Dios, pero que es capaz, porque Él es omnipotente, es capaz de manifestarse de diferentes maneras como a Él le plazca, si podemos decirlo de esa forma. Porque Él es libre para hacer lo que quiera y al mismo tiempo que es libre es omnipotente. Así que nada lo detiene. Y en este caso aparece en esta forma bastante peculiar, mitad hombre y mitad león, que sigue siendo la misma suprema persona, pero en una forma diferente. Y el Bhakti lo describe, ese fenómeno, describe esa situación como monoteísmo polifórmico, un Dios único que se manifiesta ante los ojos de sus devotos de formas distintas. Monoteísmo polifórmico. Ahora, dicho todo esto, ahora sí vamos a ir. Aquí lo tengo.
aquí. Para quienes les guste saber de dónde es esta fuente, la página es prabhupadavani.org. Ahí encontramos todas las clases en audio con su transcripción. En realidad es una página, es una fortuna tener esta información. Esto fue en Boston, 1 de mayo de 1969. Vamos a ir escuchando, intentaré ir deteniéndome cada momento, cada tanto para intentar traducir. Voy a checar también después de unos minutos si se está escuchando bien y ustedes me dicen, más bien si se escucha o no. Entonces Prabhupada le está hablando a sus discípulos, dice que sí, así como Janmastami, que es otro festival. Ayer tuvieron festival, preguntó Prabhupada. Alguien responde que no, está bien, él dice. So, Nrsimhadev has appeared to convince the atheist that there is no God. Voy a subrayar aquí el párrafo en donde estamos. Prabhupada está diciendo que Nrsimhadeva ha aparecido para convencer a los ateos, y eso les causa risa a sus devotos que están ahí con él. Convencerlos de que no hay Dios, y se ríen nuevamente. Opa. This is a lying propaganda that nobody has seen God. Everyone has seen God. The devotee sees within his heart, in the temple, and everywhere. Entonces él dice que esta es la propaganda que hay por todos lados, que nadie ha visto a Dios. Todo el mundo ha visto a Dios, dice Prabhupada. El devoto lo ve todo el tiempo en su corazón, en el templo, en todos lados. And the atheist sees when the clock, the handles in the clock are over. Prahlad Maharaj was saying always, constantly, Nrsimhadev. Y los ateos lo ven a Dios cuando las agujas del reloj se detienen, dice Prabhupada. ¿Lo entienden? Pregunta él. Prahlad Maharaj estaba viéndolo siempre, constantemente, al señor Nrsimhadeva. Mahabhagat. Premanjana churita bhakti vilochanena santas sadaiva hridayeshu vilokayan. Aquí Prabhupada cita un verso en sánscrito. Those who have developed love of God, prema, premanjana churita. When one's eyes are anointed with Y él está diciendo que aquellas personas que han desarrollado amor por Dios, premanjana churita, cuando uno tiene el ungüento en sus ojos, y cuando uno está como, se le ha puesto ese ungüento en sus ojos, y él, Prabhupada, olvida aquí el nombre y lo pregunta a sus discípulos. what is called? No, there is a technical name, kajal. Makeup? Yeah? Huh? Anyway, the ointment which is applied to the eyes for clear vision. So, when the ointment of love of God will be applied in our eyes, then with these eyes we shall be able to see God. God is not invisible. Simply, just like a man with cataract or any other eye disease, he cannot see. That does not mean the things are not existing. He cannot see. God is there. But because my eyes are not competent to see God, therefore I deny God. God is there everywhere. Muy bien. Y le dice que él preguntó cómo era el nombre de esa palabra que él estaba buscando. Digo, bueno, no importa. El asunto es que cuando uno tiene ese ungüento aplicado en los ojos, entonces se le aclara su visión. Cuando uno tiene el ungüento del amor por Dios aplicado en sus ojos, entonces uno será capaz de ver a Dios. Dios no es invisible. Simple así como una persona que tenga cataratas o que no pueda ver, o que tenga alguna enfermedad que no pueda ver. Eso no significa que las cosas no existan. Él es el que no puede ver. Dios ahí está. Pero debido a que mis ojos no están aptos para ver a Dios, por lo tanto yo niego que existe Dios. Pero Dios está en todos lados.
So, in the material condition of our life, our eyes are blunt. Not only eyes, every sense, especially eyes, because we are very proud of our eyes and we say, can you show me God? But he does not think whether his eyes are competent to see God. And that is atheism. He does not consider his position. In what position I am? Even one cannot see a big man like President Nixon. And he wants to see God without qualification. That is not possible. Ese es un punto muy importante el que Prabhupada menciona. Él dice, así que en el estado condicionado de la vida, nuestros ojos están atrofiados. No solo los ojos, sino todos los sentidos están, especialmente los ojos. Debido a que estamos muy orgullosos de nuestros ojos, entonces nosotros decimos, o uno dice, ¿puede mostrarme a Dios? ¿Puede mostrármelo? Pero la persona no se detiene a pensar si sus ojos están realmente aptos para ver a Dios. Eso es ateísmo. Esa persona no considera su posición. ¿En qué posición me encuentro? Incluso uno no puede ver a una persona muy importante como el presidente de los Estados Unidos, pero esa persona quiere ver a Dios sin ninguna capacitación. Eso es imposible. Aquí está citando algo del Bhagavad Gita. Krishna says in the Bhagavad Gita, I am not exposed to everyone. There is a curtain of Yogamaya. The Yogamaya will not allow to see God. Just like we have our condition that if anyone wants to see here in the temple, we ask him that first of all, take your shoes. This is little condition. Similarly, to see God, there must be some condition. That condition is that unless you become a lover of God, God is not exposed to you. Otherwise, God is there. Este es un punto muy bonito también. Prabhupada dice lo siguiente. Después de citar el verso en sánscrito, él dice lo siguiente. Krishna dice en la Bhagavad Gita que yo no me expongo, no me muestro ante todo el mundo. Hay esta cortina de Yoga Maya, de la ilusión. Esa ilusión no va a permitir que uno vea a Dios. Tal como nosotros tenemos nuestra condición de que si alguien viene aquí al templo, le pedimos que se quite primero los zapatos, ¿no? Eso es una condición para entrar a este lugar. Similarmente, para ver a Dios, deben haber condiciones. Y la condición es que a menos que uno se vuelva un amante de Dios, a menos que uno ame a Dios, Dios no se va a mostrar ante usted. De otra manera, Dios está allí todo el tiempo. Means always. Not that simply when we come to the temple we see God. No, God is always visible to the devotee. Sadaiva, sada. Sada means always, 24 hours. That is Krishna consciousness. The same example which I gave you. There is a woman who has got a lover and she's very busy in her duties, but she's always thinking of the lover. When I shall meet him. This is an example given by Rupa Goswami. That her mind is always engaged in the form or the activities of the lover. Ok, continuamos. Sadaiva significa siempre, dice Prabhupada. No que simplemente cuando uno venga al templo va a poder ver a Dios. No. Dios está siempre visible para el devoto. Sadaiva, sada. Sada significa siempre, 24 horas. Eso es conciencia de Krishna. El mismo ejemplo que ya les he dado, dice él. El ejemplo de que una mujer que tenga un amante. Ella está muy ocupada en sus deberes, pero todo el tiempo está pensando en la persona a quien ama. ¿Cuándo me voy a encontrar con él? Él está pensando ella. Este es un ejemplo dado por Rupa Goswami, que su mente siempre está ocupada en la forma o en las actividades de la persona a quien ella ama. If there is materially possible, when you develop your love of Godhead, at that time you will see God everywhere, always 24 hours. That was the position of Prahlad Maharaj. He was seeing always God, Krishna. But his father was not seeing because he was atheist. He was asking, challenging, where is your God? You're talking of so many times, God? All right, I shall teach you a lesson today. So he took his... Continuando.
Si es materialmente posible, cuando tú desarrollas amor por Dios, todo el tiempo vas a ver a Dios por todos lados, siempre, 24 horas al día. Esa era la posición de Prahlada Maharaj. Él estaba viendo a Dios siempre, a Krishna, pero su papá no lo miraba debido a que era un ateo. Y él le preguntaba, lo retaba a su hijo, ¿dónde está tu Dios? Todo el tiempo estás hablando de Dios. Ok, dijo el papá ateo, te voy a mostrar una lección. Te voy a dar una lección. And wanted to kill his own son. Atheist is so unkind, cruel, that he is prepared to kill his own son, beloved son, 5 years old. That is atheism. And theism, the father who tortured him so much, so after the death of his father, he is praying to Nrsimhadev, please excuse my father. Así que el papá ateo tomó su espada y quería matar a su propio hijo. El ateísmo es así. El ateísta o la persona atea es así de cruel, no es nada amable. Incluso está preparado y listo para matar a su propio hijo, su querido y amado hijo de 5 años de edad. Esto es ateísmo. Mientras que el teísmo es lo siguiente, que el papá estaba torturándolo a él, o al niño estaba torturándolo tanto, pero después de la muerte de su papá, el mismo niño estaba orándole a Nrsimhadeva que por favor perdona a mi papá. Esta es una persona teísta. This is the So that is the difference between Krishna consciousness and ordinary consciousness. They are very kind, everyone. Manchakalpatarubhascha kripa sindubhaiva. Ese es un punto muy bonito el que Prabhupada resalta aquí y dice, así que esta es la diferencia entre una persona consciente de Krishna o la conciencia de Krishna y la conciencia ordinaria. Los devotos son muy amables, muy gentiles. Y cita un verso que algunos de ustedes conocerán, Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha. Y le pide a ellos, le pide a uno de sus discípulos que cante esta oración. Utter this prayer. Kripa sindubhya eva cha. Vaishnava is the ocean of mercy. There is no end. As you cannot, draw all the waters from the ocean. It is not possible. Similarly, a Vaishnava, a devotee, ocean of mercy. You can draw from it as much mercy as you like. Still, it is full. Y vean esto, qué bonito. Vaishnava un Vaishnava es un océano de misericordia, de compasión. No tiene límite. Así como tú no puedes, dice, así como no puedes sacar todo el agua del océano, no es posible. Similarmente, un Vaishnava, un devoto, es un océano de misericordia, de compasión. Tú puedes sacarle toda la misericordia que tiene él, puedes sacar tanto como quieras, aún así seguirá estando lleno de compasión. Un Vaishnava, bonita definición de un Vaishnava. So, Prahlad Maharaj is the symbolic representation of Vaishnava. So try to be not imitator, but follower. Don't try to imitate. Prahlad Maharaj was thrown into boiling oil. Let me try. Fall into the boiling oil. No, that is imitation. Just first of all, you become like Prahlad Maharaj. Then that will be possible. Don't try to make experimental. That is not good. But follow. Try to follow. Mahajana Jina Gatasya Pantha. Mahajan's great person. Y este es un punto muy importante. Prabhupada continúa diciendo, así que Prahlada Maharaj es la representación simbólica de un Vaishnava. Así que no traten de imitarlo, sino más bien de seguirlo. No traten de ser imitadores, sino más bien ser seguidores, dice Prabhupada. No traten de imitar diciendo que, Prahlada Maharaj, a él lo tiraron en una olla de aceite hirviendo, déjenme probar a mí también. Voy a tirarme a una olla de aceite hirviendo. No, eso es imitar. Primero ustedes vuélvanse como Prahlada Maharaj y luego eso será posible. Pero no traten de hacer esos experimentos, dice él. Eso no es bueno, pero sigan, traten de seguir. Y cita un verso en sánscrito. What they have done, you cannot imitate them. You have to follow them. You have to follow the instruction of Krishna or his representative. But you cannot imitate them, then you'll follow. Anusaran
not Anukaran. Anukaran means imitation. But Anusaran, follow. So what Prahlad Maharaj did, that we have to follow, his example. His example was that in spite of continuous torturing by his father, he never forgot Krishna. This we have to follow. In spite of all kinds of inconveniences and torture by the atheist class of man, we shall never forget Krishna consciousness. Mahayanas. Mahayanas significa las grandes personalidades. Lo que ellos han hecho, tú no puedes imitarlo, o ustedes no pueden imitarlos. Ustedes tienen que seguirlos a ellos, a esas grandes personalidades. Ustedes tienen que seguir la instrucción de Krishna o su representante, pero no pueden imitarlos. Si no, ustedes van a caer. Este es un punto muy importante. No traten de imitarlos, si no van a caer. Anusarana, no anukarana. Anukarana significa imitar, pero anusarana significa seguir. Así que lo que Prahlada Maharaj hizo, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Su ejemplo era que a pesar de que estaba siendo torturado constantemente por su papá, él nunca olvidó a Krishna. Eso es lo que debemos seguir. A pesar de todo tipo de inconvenientes y torturas de parte de las personas ateas, nosotros nunca debemos olvidar la conciencia de Krishna. There are many examples. That's like Lord Jesus Christ. He was tortured. So he was crucified, but he never agreed that there is no God. So that should be our motto. This is following. Either you be Christian or be Hindu or be any, but be God conscious. Krishna conscious means God conscious. And in any circumstances, do not forget. That is called Saranagati. That is surrender. Vean esto, qué bonito. Hay muchos ejemplos, dice Prabhupada. Tal como el Señor Jesucristo. Él fue torturado. Él fue crucificado, pero nunca llegó a decir de que no hay Dios. Ese debe ser nuestro motor. Esto es lo que estamos siguiendo y esto es lo que sigue. Ya sea que ustedes sean cristianos o hindúes o lo que sea, sean conscientes de Dios. La conciencia de Krishna significa conciencia de Dios. En cualquier circunstancia no olviden. Eso es llamado Saranagati. Eso es llamado de estar rendido a Krishna. Eso es renuncia. Nunca olvidar a Krishna. Perdón, eso no es renuncia. Eso es entrega a Krishna. Estar entregado a Dios, rendido a Dios. Nunca olvidarlo. So, Prahlad Maharaj is protected by Nrsimhadev, and now it is a fact that atheists like Hiranyakasipu, who denied the existence of God, so he was shown God at his last stage of life. Yes. So the atheist will see God, but when he will see, his life is finished. That means death. Atheist will see God in the form of death, and theist, Krishna conscious devotee, will see God 24 hours within his heart. That is the difference. Nobody can avoid death. So atheist will see God. If he denies God, but he will see God in the form of death. That is explained in the Bhagavad Gita. Así que Prahlada Maharaj estaba protegido y era protegido por Nrsimhadeva. Y ahora el hecho es que un ateo como Hiranyakasipu, quien niega la existencia de Dios, a él Dios se le mostró a Hiranyakasipu en su última etapa de la vida. O sea que los ateos van a ver a Dios, pero cuando ellos lo vean, su vida estará acabada. Eso significa que lo verán en el momento de la muerte. Los ateos van a ver a Dios en la forma de la muerte. Y los teístas, los que creen en Dios, las personas devotos conscientes de Krishna, verán a Dios 24 horas al día dentro de su corazón. Esa es la diferencia. Nadie puede evitar la muerte. Así que los ateos van a ver a Dios. Si esas personas niegan a Dios, se van a encontrar con Dios, pero en la forma de la muerte. Every moment, our things are being taken away by time. But it is not difficult to understand. Just like my age, 74 years, 75, that means 74 years from my whole duration of life is already taken away.
Therefore, every one of you should think that every moment, whatever asset you have got, the most valuable asset is the life, duration of life, that is being taken up. That is the law of nature. And the last taking away is death. Esto se explica en la Bhagavad Gita. Él dice que a cada momento todas nuestras cosas, todo lo que tenemos, se nos está siendo quitado por el tiempo. No es fácil de entender, no es difícil de entender esto. Tal como mi edad, tengo 74 años, 75. Eso significa que 74 años de mi vida ya se me han quitado. Por lo tanto, todo el mundo debería pensar en cada momento que lo que sea que yo tengo, el tesoro más valioso, la duración de mi vida está siendo quitada. Y esa duración de mi vida también va a seguir siendo quitada. Esa es la ley de la naturaleza. Y el último momento de esa vida que se me quita es llamado la muerte. So Krishna said that mrityu sarvaharam aham. Mrityu, death takes away everything. Your education, title, MA, PhD, DSc, your bank balance, millions of dollars, your good name, your house, your family, your friends, your country, all taken away. All taken away. So for atheists, this is God. When he'll take away everything, he'll understand, yes, there is God. Yes. Just like a civil disobedient person, when he's arrested and is put into the bars and given severe punishment, then he understands, yes, there is government. There is government. Ese es un punto muy interesante, muy bonito también. Cita a Krishna, que Krishna cita un verso en sánscrito, y Krishna dice que mrityu, la muerte, esa es la muerte la que todo se lleva, todo lo que tenemos es llevado por la muerte. Ya sea tu educación, tu título, si tienes un doctorado, una maestría, tu cuenta del banco, tus millones de dólares, toda tu buen nombre, tu buena fama, tu casa, tu familia, tus amigos, tu país, todo se acabará. Todo se te será arrebatado. Pero para las personas ateas, este es Dios. La forma de arrebatar todo, esa es la manifestación de Dios. Entonces, cuando Dios quite todo de esas personas ateas se darán cuenta de que, entonces sí hay Dios. Tal como una persona que es desobediente, civil, cuando a él lo arrestan y lo ponen en la cárcel y le dan un buen castigo, entonces esa persona entiende que, este es el gobierno, sí hay gobierno. Mientras que él pensaba que no había gobierno, pero cuando lo arrestan, ahí se da cuenta que sí hay ley. So government is there. For a nice citizen, government is there, he's taking all advantage offered by the government and he's obeying the laws of the government, no trouble. But one who says, I don't care for the government, I am free, I shall become naked. Just like that John Lennon. He exported himself naked and government stopped immediately. That you cannot do this. So things are going like that. Atheist class of men. Aquí da una analogía muy interesante. Así que el gobierno siempre existe, siempre está allí. Para un buen ciudadano, el gobierno está. Y el ciudadano bueno siempre está sacando ventaja de todo lo bueno que el gobierno da. Porque él está obedeciendo la ley del gobierno. No hay problema. Pero alguien que dice, no me importa el gobierno, soy libre, voy a caminar por ahí desnudo, tal como lo hizo John Lennon, dice Prabhupada y se ríe. Él salió ahí desnudo y el gobierno lo paró y le dijo, hey, usted no puede estar haciendo eso. They're declaring themselves free, no God. That is all nonsense. Mudha. They have been described as Mudha. First class food. Así que estas cosas están ocurriendo. Las personas ateas, ellos están declarándose a sí mismos, diciendo que ellos mismos no hay Dios. Y se declaran ellos libres y dicen que no hay Dios. Todo ese tipo de tonterías. Mudha. Ellos son descritos como Mudha, tontos de primera clase. En la Bhagavad Gita 7.15. Namang duskritanam mudha pravadante naradhama. Study Bhagavad Gita, everything is there. Those who are naradhama, lowest of the mankind. And the lowest of the mankind is atheist. Similarly, the highest of the mankind is Krishna conscious. So try to be the highest kind of mankind. The world is suffering for want of highest kind of mankind. And be exemplary.
So you learn this lesson in this day of the advent of Lord Nrsimhadev. Wow, y estas últimas palabras de él fueron muy interesantes. Ustedes pueden ver aquí. Así que estudien el Bhagavad Gita, dice él. Todo está allí. Aquellos que son Naradama, que son los seres humanos más degradados, todos los tipos de humanos degradados, como el ateísmo. Los ateos son personas muy degradadas en la sociedad humana. Similarmente, la sociedad más elevada, las personas más elevadas son conscientes de Krishna. Así que intenten ser personas muy elevadas, personas de más alta clase, dice él. Intenten ser una sociedad muy elevada. El mundo entero está sufriendo. Y el mundo entero está sufriendo debido a la falta de personas de alta categoría, de alta clase. Así que sean ustedes ejemplares, les pide a sus discípulos. Y finalmente dice, así que ustedes aprenderán esta lección en este día del advenimiento del Señor Nrisimhadeva. Termina aquí las palabras de él. Les recuerdo, les recalco, esto fue el día de la aparición de Nrisimhadeva en Boston, 1 de mayo del 69. Vamos a cancelar acá. Así que hemos escuchado esta oferta de Prabhupada, terminando su discurso de Nrisimhadeva, la oferta y el pedido al mismo tiempo de que podamos volvernos seres humanos de primera categoría. Seres humanos que puedan ser ejemplares y que puedan ser realmente portadores de inteligencia en medio de una sociedad cada vez más degradada, como él lo dijo, cada vez más desordenada. Y como lo vimos aquí, Prabhupada no solamente está esperando que, no solamente trae un movimiento proselitista de hacer un montón de discípulos y ya, les pide, les solicita y les pide a sus discípulos que sean seres humanos ejemplares. Y ese pedido también incluye no solamente a los que estaban allí, sino a todos aquellos que estamos tratando de seguir sus pasos. Él pide que los miembros de su institución sean seres humanos de primera clase. Y porque él es consciente de que, como lo terminó diciendo aquí, la sociedad en general sufre porque necesita seres humanos ejemplares, no porque necesita una buena economía, buenos hospitales, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, buenas carreteras, agua potable, todas esas son cosas necesarias, pero ¿de qué serviría si hay buenos hospitales, buenas carreteras, buena agua potable, árboles por todos lados? ¿De qué serviría si tenemos un planeta tan bonito así, pero hay seres humanos que no saben comportarse apropiadamente, ¿no? Y como él dijo más arriba, un Vaishnava es una persona con gentileza, con amabilidad, una persona que todo el tiempo tiene compasión. ¿Cómo era la otra palabra? Compasión y... Bueno, el otro sinónimo a la compasión. Eso es lo que él busca con su movimiento. Poder tornar la vida de las personas. Prabhupada buscó, a través de distribuir tantos libros, que las personas que lo sigan a él, que sigan sus pasos, se vuelvan personas realmente ejemplares que puedan hacer un cambio real, sustancial en el planeta. Y entonces, cuando haya personas, y en la medida en la que hay personas ejemplares, personas que viven con coherencia, con limpieza, con amabilidad, con gentileza, con compasión, esas personas van a crear un ambiente agradable para vivir. No es que las carreteras reparadas van a crear un ambiente agradable para vivir, ni los hospitales de primera clase, ni buenas escuelas, ni agua potable. Todo eso está bien, pero son los seres humanos los que crean ambientes agradables, atmósferas agradables. Y un ser humano que puede limpiar su corazón, entonces creará una atmósfera agradable para la convivencia. Seres humanos de primera clase, como él lo llamó. Y como él lo dijo en esto que escuchamos, ustedes los pudieron escuchar directamente. Prabhupada dice, no importa, si ustedes son cristianos, no importa, él dice, sean conscientes de Dios, sean conscientes de Krishna. Conciencia de Krishna significa conciencia de Dios, dice él. Prabhupada no era una persona dogmática
que esperaba que todos se vuelvan Hare Krishnas para que el planeta cambie. Él dice, si usted ya es cristiano, está bien, siga lo que está haciendo, pero sea consciente de Dios. No es que él presenta un asunto dogmático de que todos tienen que volverse Hare Krishnas y que abandonen el cultivo espiritual que tienen de alguna otra manera. Si alguien lo tiene, pues que lo siga. Si alguien quiere venir a formar parte de esta familia, bienvenido también. Pero que haya más conciencia espiritual en la tierra, eso es lo que hace falta. Y Nrisimhadeva aparece hoy para proteger el bienestar de su discípulo Prahlada. Y esa protección también está para nosotros, para todos nosotros, en la medida en la que confiemos y tengamos nuestra confianza puesta en Dios, confianza puesta en Krishna, en que todo está en sus manos, todo está en control de Krishna. Y lo que ocurre es para bienestar de sus devotos. A veces, así de entrada, cuesta ver ese beneficio, a veces ocurren cosas un poco desagradables, pero en fin de cuentas todo está siendo guiado por Dios. Y si yo me rindo a Dios, me entrego a Dios, sigo sus pasos, voy a estar protegido por Él, indudablemente. Muy bien. Yo voy a detenerme aquí para no tomar más tiempo. Voy a leer algunos de los comentarios que ustedes pusieron por aquí. Primero, y antes que otra cosa, antes de leer los comentarios, debo agradecer. Muchas gracias a ustedes por su atención y gracias por su esfuerzo de mantener su conciencia espiritual viva. El mundo entero necesita de personas que esfuercen a diario por mantener su conciencia espiritual viva y esforcémonos también por ser, como Prabhupada lo puso, seres humanos de primera clase. No olvidemos nuestra responsabilidad familiar, nuestra responsabilidad social. Y eso hará un beneficio muy grande a la sociedad, donde sea que ustedes vivan, indudablemente. Que no olvidemos, no en nombre de ser buenos devotos de Dios, no nos volvamos irresponsables con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes familiares, civiles. Eso indudablemente hará un cambio social, hace un cambio social. Como Prabhupada decía, que seamos damas y caballeros. Como Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj lo intentaron matar, y Prabhupada mencionó esto. Pero después de que Prahlad Maharaj lo salvaron, él pudo haber ido donde Krishna y decirle, Señor Nrisimhadeva, ¿no puede descuartizarlo un poquito más? Ya que él me quería matar a mí tantas veces, ¿no puede ser más cruel con él? Porque el punto es que, que Prahlad Maharaj no intentó vengarse, ¿no? Él era un caballero, ¿no? Y eso es una característica de los grandes devotos, como Prabhupada también. Siempre, una conciencia espiritual muy clara siempre, pero un caballero siempre, una dama, un caballero. No olvidemos eso. Y la sociedad, el ambiente en el que vivimos, nos lo agradecerá indudablemente. Seremos mejores representantes de Dios. Ahora sí, muchas gracias por su compañía, su atención hoy. Voy a leer, aquí está Sahaida, saludos, Pia también, Valeria, Sol, María Lucero, Luisa, Madhu Gopal, Matilde, Jesús Matilde, Nicolás, Mukilam, Nora Lisa, Siamelis, Raunandan y los demás que no aparecen en el chat, pero que están también presentes. María Lucero dice, creo que es una pregunta, Hare Krishna, buen día. ¿Será que Krishna adquirió esa forma porque él es el animal más temido en la humanidad? ¿O esa área donde se da el evento? Bueno, sí, el león a veces se le llama el rey de la selva, ¿no? Es muy temido. Sí, pues necesitaba, para esa escena era preciso, para ese evento en particular, era preciso. Y Hiranyakasipu no era cualquier flacucho, era una persona que, como digo, quienes conozcan la historia, Hiranyakasipu, el hombre, era capaz de infundirle miedo a los semidioses mismos. Llegó a tal punto de que los semidioses le tenían miedo. No era cualquier flacucho, debilucho. Realmente los semidioses le tenían miedo y no se atrevían a acercarse a él.
Así que hacía falta esa furia así, como la mostró Nrisimhadeva. Y bueno, un león tiene esa furia, ¿no? Un león manifiesta esa pasión y esa furia. Y si tiene una presa, un león, no la va a dejar escapar, ¿no? Seguramente habrá casos en donde algún venadito se logra escapar. Pero en general un león es así, ¿no? Va y consigue lo que quiere. Así que, ¿será que Krishna adquirió esa forma porque es el animal más temido? Podría ser. Incluso Krishna, podremos decir, digamos que Krishna no hubiera escogido la mitad león, imaginemos que hubiera escogido otro animal, igual Krishna hubiera descuartizado a Hiranyakashipu como lo hizo, ¿no? No es que Krishna, por actuar como león, Krishna tiene más poder porque los leones son poderosos. Krishna se pudo haber convertido en un conejito tierno y aún así hubiera conseguido matar a Hiranyakashipu, porque no es que por convertirse en león él se volvió poderoso. Al contrario, Krishna es la fuente de todo e incluso también la fuente de la furia, como en este momento se requería, y la fuente incluso de los leones. Así que sí, él adquirió esa forma para ser más temible, pero no es que adquirió fuerza por estar en la forma de un león, sino al revés. Muy bien, queridos y estimados devotos Vaishnavas, espero que tengan hoy un bonito día recordando a Dios, recordando lo valioso que es mantener nuestra conciencia espiritual clara, vívida, inteligente, seria, constante. No es un juego, sino algo muy serio, y que el planeta mismo necesita personas más lúcidas a nivel espiritual. Necesita más caballeros, necesita más damas. Que pasen un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.